El canto, fuentes históricas, metodologías de aprendizaje, intérpretes y más. Un podcast semanal de Miguel Bernal Menéndez. Buenos días o buenas tardes, dependiendo de cuándo escuchéis este podcast, este episodio de hoy, que hace el número, creo, 34, hoy dedicado a un personaje cantante. Hoy vamos de nuevo con intérpretes, y que se llamó Maddalena Musi. Como muchos de los cantantes famosos, divos y divas de la época, estamos hablando de finales del siglo XVII y primera mitad del siglo XVIII, tuvo un apodo, un alias, como lo tuvo Farinelli, como lo tuvo pues tantísimos cantantes, la Bombace, sobre todo castratos, ¿no? Que tenían siempre un sobrenombre por el cual eran conocidos. En este caso, Maddalena Musi fue una cantante, tengo por aquí los datos de su vida, que nació justo el 18 de junio de 1669 y murió en Bolonia, en su ciudad natal, por otro lado, el 2 de mayo de 1751 con 82 años. Maddalena Musi, lo primero que hay que saber de ella es que fue una de las grandes divas de este final de la ópera barroca y el comienzo, la eclosión de toda la ópera clásica, ¿no? Las óperas en las que participó atestiguan de una gran carrera, y no quería pasar a este apartado primero de su vida sin comentar el alias, que me he quedado con él. Maddalena Musi la conocían todo el mundo como la Mignata. Hay un libro de Giuseppe Cosentino del año 1930, editado en Bolonia, que habla de su vida. Este libro es inencontrable, es complicado encontrarlo. Yo no lo tengo, tengo la referencia, pero estoy tratando de hacerme con un ejemplar, puesto que no ha tenido reimpresiones. A pesar de que fue una de las grandes divas de la ópera entre el 17 y el 18, siglos XVII, el Seicento y el Settecento, como se dice en italiano. La Mignata tiene una traducción graciosa, puesto que es un término del napolitano que significa la sanguijuela. No sabemos muy bien. Por lo que he podido leer, parece ser que era una señora que le gustaba negociar muy bien sus dineros y sus negocios y sus contratos, y por eso la llamaban de esta manera, de la miñata, la sanguijuela, que es un término, como digo, napolitano. Siempre hay que tener en cuenta que el machismo imperante en este mundo dominado por hombres en esta época, si hoy en día todavía el mundo está dominado casi por hombres, pues imaginaos en esta época una señora que se afirmara como cantante y como empresaria, y que defendiera sus derechos, pues evidentemente no la iban a poner muy bien. Bueno, como digo, el libro está inencontrable, que estaría muy bien si alguno lo encuentra y lo lee, porque es el único que yo conozco que habla de su vida, quitando una referencia en otro libro que ahora voy a comentar a ver si lo encuentro, lo tenía abierto por aquí, otro libro del musicólogo Corrado Ricci, que es anterior, pero que está dedicado a diferentes figuras de la ópera, del mundo lírico en el siglo XVII y siglo XVIII. Se llama Vita Barroca, o en castellano Vida Barroca, y está editado en Milán en el año 1904. Ahora pasaré un poco a dar cuenta de lo que dice Corrado Ricci sobre la Mignata, sobre Maddalena Musi. Como digo, el libro posterior, que es una monografía. Estoy tomando algo fresco porque hace un calor que no se aguanta, pero bueno, vamos a intentar que no se corte demasiado la voz. Como digo,
La única monografía que he podido encontrar sobre la vida de la Mignata es esta de Maria Maddalena Musi, cantatrice bolognese famosa, 1669-1751, editado por Nicola Zanichelli en Bolonia y escrito por Giuseppe Cosentino. Estaría muy bien encontrar este volumen, pero aún así tenemos información biográfica en este otro libro que comentaba sobre sobre la vida de diferentes personajes de la ópera, de divos de la ópera en este periodo del 600 y el 700. La Mignata, como digo, nació en Bolonia y murió en Bolonia en el año 1669, murió en 1751 y dice Corrado Ricci que entre los cantantes del siglo XVIII es una de las figuras más extrañas y singulares que se pueden encontrar, conocida como la Mignata. Cantaba con gracia, dice Corrado Ricci. Tenía una hermosa voz, sabía de música y era una actriz despreocupada y atrevida. Hay ahí un poco primera característica que se dice de Maddalena Musi, que era una persona muy echada para adelante, por decirlo en un lenguaje cercano, y que cuidaba muy bien de sus negocios. De hecho, tenía tanto poder, era tan apreciada por reyes y diferentes nobles que organizaban las óperas en las temporadas de óperas europeas, que ella era capaz de imponer, como pasó con el castrato Mateuccio, a diversos cantantes. Dice Corrado Ricci, actriz despreocupada y atrevida, pero lo que la hizo famosa en toda Europa fue su fealdad. Pues este es el primer detalle que es gracioso, puesto que parece ser, no he encontrado un retrato, a pesar que ahora diré que existe un retrato, no he encontrado un retrato para ver efectivamente si esta mujer, Maddalena Musi, era tan fea como dicen. Como dice Corrado Ricci, como dicen las crónicas. Dice Corrado Ricci, era negra, gastada, poco agraciada y sin embargo sabía cómo ejercer una extraña seducción sobre los hombres más selectos y refinados de su tiempo. Entre sus admiradores se encontraban ministros, embajadores, cardenales, artistas y poetas. Se decía que Farinelli y Metastasio también la cortejaban. En Roma, el cardenal Passionei la protegió abiertamente, causando gran escándalo. Pues parece ser que él era un personaje que todo el mundo quería tener a su lado y que embaucaba por su canto y sobre todo por sus formas. El conde de Saint-Germain, sigue Corrado Ricci, se encontró con ella en Viena y quedó hechizado. La describió como una hermosa bruja. En Nápoles, un joven príncipe, por amor a ella, se hizo matar en un duelo. En Bolonia, el famoso pintor Creti, he aquí el pintor boloñés Creti famoso, existen diferentes grabados en el Museo del Prado, en el Museo de Pintura de Bolonia, pero no he encontrado justamente este retrato, que dice Corrado Ricci que aún se conserva en la Galería Nacional, en el que la fealdad de la mujer es tan expresiva que resulta interesante. Pues bien, estoy buscando el retrato pintado por Creti de Maddalena Musi, la Mignata, pero no lo he encontrado, puesto que estos comentarios, pues hay que ir un poco a la fuente a ver si efectivamente era así o era una recreación o una imagen idealizada de esta mujer. No creo, no creo que fuera esto, porque Creti, entre sus pinturas de índole religiosa, de temática religiosa, es de un realismo especialmente interesante, con lo cual no creo que hiciera una visión idealizada de la Mignata. El rostro irregular, sigue Corrado Ricci, la nariz demasiado grande, los ojos torcidos y la boca ancha revelan una máscara casi cómica, pero la mirada es vivaz, llena de malicia e inteligencia. La Mignata no se ofendió en absoluto por las caricaturas que se hicieron de ella. Hay que decir que
leyendo a Corrado Ricci he tratado de buscar estas caricaturas, pero no he encontrado ninguna. Pues es posible que si sigo tirando del hilo encuentre alguna, lo cual me interesaría muchísimo para ver efectivamente estas caricaturas. Por el contrario, sigue Corrado Ricci, parece que estaba complacida con ello, sabiendo que estaba atrayendo la atención general con su extravagancia. A menudo decía riendo, no soy bonita, pero a la gente le caigo bien. De hecho, su presencia en el escenario tenía algo de magnético. Sabía dominar la escena, improvisar, conmover y hacer reír a la gente con una naturalidad que pocos cantantes poseían. En su carrera pasó de los teatros de Nápoles a los de Roma, Florencia, Bolonia, Venecia, Viena y finalmente París, donde fue recibida con entusiasmo. A pesar de las críticas a su figura, alcanzó el éxito en todas partes. En París cantó en la ópera y en los concerts spirituels y también fue invitada a los salones más exclusivos de la aristocracia francesa. Madame de Pompadour quiso conocerla y la encontró, entre comillas, de una originalidad irresistible. El rey Luis XV la escuchó una noche en Versalles y le dijo: «Tiene la voz de un ángel y la apariencia de un duende». A lo que Miñata se rió con estas bromas y respondió ingeniosamente: «Los duendes, como sabemos, traen buena suerte». Bueno, hay que decir que en esta época del absolutismo de la monarquía francesa, que un rey como Luis XV hiciera un comentario y la cantante le respondiera, pues ya podemos entender de lo que la importancia que podía tener esta cantante como para poder responder a Luis XV. Sigue Corrado Ricci. En 1752 fue contratada en Londres, donde cantó con éxito en el King's Theatre. Los periódicos satíricos ingleses se permitieron su relato, pero el público la aplaudió calurosamente. Un caricaturista la representó como una sirena con voz dorada y cara de mono, pero ella, al ver el dibujo, lo enmarcó y lo colgó en su habitación. Pues no hay nada mejor, si leemos a Ricci, que alguien que es capaz de reírse de sí mismo, y parece ser que el humor de la Miñata así lo atestiguaba. Durante su estancia en Inglaterra, seguimos con Ricci, conoció al poeta Samuel Johnson, quien, impresionado por su vivaz inteligencia y su ingenio, dijo de ella: «Es la prueba viviente de que el genio no necesita belleza para brillar». Después de Londres, regresó a Italia y se instaló durante algún tiempo en Venecia, donde actuó en el Teatro San Samuele y en el San Giovanni Grisostomo. En estos teatros, conocidos por la elegancia y vivacidad del público, la Miñata recibía aplausos y críticas, escándalos y éxitos. Pues parece ser, si seguimos a Corrado Ricci, que era una mujer que no dejaba indiferente a nadie y era capaz de atesorar unas críticas estupendas y unos escándalos a la par de estos triunfos, ¿no? Fue en esos años, sigue Corrado Ricci, cuando el famoso castrato Caffarelli, Gaetano Majorano, Caffarelli es un alias, como sabéis, Caffarelli con doble F y doble L, Gaetano Majorano, que era su nombre actual, ya sabéis que fue uno de los grandísimos cantantes de la ópera en esa época. ¿Qué dice Corrado Ricci? Que no era un hombre de librar, no era hombre de librar juicios crueles, dijo de ella: «Tiene la voz de un ruiseñor y la cara de un sapo, pero el sapo canta como Orfeo». La Miñata, informada de lo que dijo Caffarelli, le respondió rápidamente: «Agradezco al señor Caffarelli, pero prefiero ser un sapo que encanta que un ruiseñor que irrita». Parece ser que Caffarelli era bastante irritante como persona y de hecho he leído, no me acuerdo exactamente dónde he leído, que se empeñaba en dar el tono a la orquesta con una campanita que siempre estaba desafinada, con lo cual causaba bastante alteración en los nervios de la orquesta. En Venecia, sigue Corrado Ricci, frecuentó a pintores, actores, libretistas, filósofos e incluso algunos miembros de la nobleza más altiva, atraídos por su brillante conversación y su libertad
de espíritu. En una carta, Carlo Goldoni la llamó la actriz más ingeniosa que he conocido y la menos preocupada por su apariencia. Es una pena que Corrado Ricci, como es habitual en esta época, no dé más detalles, no tenga una escritura en nuestros conceptos de escritura más científica y nos dé más referencias de estos comentarios con una nota a pie de página, porque sería interesante ver exactamente en qué carta o en qué momento o en qué periódico o en qué publicación aparecían estos comentarios, porque así ya sabéis que cuando se investiga cualquier tema hay que ir tirando del hilo que va soltando cualquier autor en esas notas a pie de página, en esa bibliografía. Una pena que Corrado Ricci no lo haga en este caso. Se dice que una noche, seguimos con Corrado Ricci, durante una representación de la ópera Demofoonte, olvidó una parte del recitativo e improvisó versos satíricos que hicieron reír a todo el teatro, incluido el Dux. Las autoridades teatrales le reprocharon esa improvisación, pero el público la defendió con entusiasmo e incluso los críticos más duros tuvieron que reconocer que su vivacidad a menudo salvaba representaciones mediocres. Ya sabéis que muchas veces ese concepto que tenemos hoy en día de una representación de ópera con un mes y medio de ensayos todos los días, con una tablilla que se publica, donde toda la compañía está concentrada. Esto no era así en el siglo XVIII, en el siglo XVII, sino que estaba todo un poco más a salto de mata y se combinaban muchas arias que venían tanto de aria di baúl, es decir, arias que traían los divos de turno para incluir, pegar o no pegar a las óperas, y los compositores a veces sobre la marcha iban componiendo lo que se necesitaba para ese libreto. Ya sabéis que lo importante en la ópera en esta época no es muchas veces la música, sino el libreto. De hecho, sobre un único libreto de Metastasio, de Goldoni, de no sé, de mil libretistas, de Da Ponte, se escribían muchas óperas sobre el mismo libreto. Pues parece ser que el público la amaba, e incluso los críticos, aunque la autoridad teatral o el mismo compositor dijera que no podía hacer eso. Dice Corrado Ricci que la Miñata se había convertido en una leyenda viviente. Sin embargo, sigue Corrado Ricci, con el paso de los años su voz comenzó a perder frescura y las ofertas de los grandes teatros se volvieron más escasas. Entonces decidió retirarse a Bolonia, donde poseía una pequeña casa, regalo de un antiguo admirador. En Bolonia vivió modestamente, pero sin melancolía. Siguió recibiendo visitas de amigos y curiosos y relató con gustos episodios de su vida, siempre con humor y autoironía. A menudo decía: he cantado ante reyes y cardenales, pero la risa más hermosa la he escuchado de los niños. Creció y tuvo un pequeño grupo de alumnos a los que enseñó no solo el canto, sino también el arte de la presencia escénica, la importancia del ritmo y, sobre todo, la libertad de ser uno mismo. En este sentido, en nuestro lenguaje del siglo XXI podríamos decir que era una auténtica feminista y que estaba empoderada. Una de las grandes cantantes, antes de la Bordoni, de la Cuzzoni y todas estas cantantes gendelianas que normalmente todo el mundo admira y conoce, porque hay mucha más literatura científica y no científica sobre su figura. Pero sobre personajes como la Miñata no hay tanto, y es interesante también sacarlas a colación. Dijo la Miñata a sus alumnos: no me imites, supérame. Su casa, sigue Corrado Ricci, se convirtió en una pequeña sala de estar artística. Jóvenes cantantes, actores, poetas e incluso eruditos curiosos por conocer a una figura que ahora se había vuelto casi mítica se dieron cita allí. Me está recordando esta cita, estas líneas de Corrado Ricci sobre la Miñata a lo que se convirtió la casa también en Bolonia de Farinello, de Carlo Broschi, donde
se recibía a todo lo mejor y lo más granado de la música y del ambiente intelectual de toda Europa. De hecho, Charles Burney, el gran escritor inglés, en su viaje a Europa, a la Europa continental, se dio cita también en casa de Carlo Broschi. Pues algo así creo que pasaba también con la Miñata. Un día recibió la visita de un famoso musicólogo alemán que había venido de Leipzig solo para escucharla hablar de su carrera. Después de hablar con ella durante 3 horas, escribió en su diario: Nunca había conocido a una criatura tan fea y fascinante. Es interesante este comentario. No sé este musicólogo de Leipzig, pero por la época pues no sé muy bien quién podría ser este musicólogo de Leipzig. Miñata recibía, sigue Corrado Ricci, a todos con sencillez y cariño y no escatimaba en consejos ni anécdotas. Le encantaba decir: mi secreto, siempre he cantado desde el corazón, incluso cuando mi garganta me traicionó. Murió en Bolonia en el año 1775, pacíficamente rodeada de algunos de sus alumnos más queridos. A su funeral asistieron músicos, actores, damas, plebeyos, una procesión mixta, colorida, como había sido su propia vida. Sobre su tumba, en el pequeño cementerio de San Michele in Bosco, se colocó una placa con un sencillo epitafio que ella misma había dictado: Aquí descansa la que hacía reír y llorar a la gente sin belleza, solo con una voz y un alma. En los años que siguieron a su muerte, sigue Corrado Ricci, terminando ya la referencia sobre la figura de la Miñata, el nombre de la Miñata permaneció vivo en la memoria de los amantes de la ópera y de las rarezas del siglo XVIII. Algunos la citaron como un ejemplo de talento por encima de la naturaleza, otros como una curiosidad teatral para el olvido. Ya veis que tenía tanto adeptos como seguidores, como gente crítica con su figura y con su carrera. Pero aquellos que habían tenido la suerte de verla en el escenario o incluso de hablar con ella, guardaban un recuerdo imborrable de ella. Un testigo escribió: no era bonita, no era joven, pero cuando subía al escenario todo el mundo dejaba de respirar. Su voz tenía el poder de hechizar. Este comentario me da cuenta para traer un poco el objetivo fundamental de lo que supone la música. ¿Qué supone la música? ¿Para qué sirve la música? Pues yo diría que la música sirve para emocionar, para mover los afectos. Si esto es así, evidentemente la Miñata lograba esto. Bien. Su retrato, sigue Corrado Ricci, pintado por Creti, todavía visible hoy en la Galería Nacional de Bolonia, sigue intrigando a los visitantes. Algunos pasan con una sonrisa, otros se detienen atraídos por esa mirada vivaz, por esa boca irregular que parece estar a punto de contar una historia. Y de hecho, Miñata era más que una cantante, una contadora de historias. Cada una de sus arias se convirtió en una historia, cada gesto en una broma teatral. Era el alma misma del teatro, exagerada, inesperada, contradictoria, viva. Con el tiempo algunos escritores y historiadores trataron de contar su vida. He aquí el libro que he comentado al principio del episodio, pero a veces mezclaban verdad y leyenda. La figura de la Miñata se convirtió así en un símbolo, un emblema de aquel siglo XVIII teatral y contradictorio, en el que el talento podía triunfar sobre las convenciones y los prejuicios. No faltaron juicios crueles. Algunos moralistas la llamaron una vergüenza para el teatro, porque era demasiado libre en sus costumbres, demasiado inclinada a la sátira y a la mundanidad. Pero otros, más atentos y justos, la consideraban una pionera de la expresión femenina, una artista que había sabido imponerse en un mundo dominado por hombres y rígidos ideales estéticos. Este párrafo de Corrado Ricci me gusta mucho porque cuando se habla de estas cantantes que están empoderadas hoy en día y feministas y que logran imponer esta figura por encima del mundo masculino, ya pasaba esto, o sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Ya hubo cantantes y hubo artistas que impusieron este ideal estético y esta manera de ver el arte.
Sigue Corrado Ricci. Su historia enseña que el arte no tiene un rostro fijo ni cánones eternos. La belleza en el teatro puede tomar formas inesperadas y a veces una nariz torcida y una mirada traviesa valen más que 1000 virtudes simétricas. La Miñata con su canto, su ironía y su valentía desafió el gusto de su tiempo, lo inclinó hacia sí misma y dejó tras de sí no solo recuerdos, sino también una idea diferente del encanto y el talento. Hoy en día en los tratados de música y los manuales de historia del teatro su nombre rara vez aparece. De hecho, en la bibliografía que tengo sobre canto y sobre ópera histórica, que puedo decir que es bastante amplia, he encontrado muy poquita información en libros modernos sobre la Miñata. Con lo cual ya estaría bien que hubiera algún estudio actual sobre la figura de esta mujer encantadora, ¿no? Eh, Dice para finalizar Corrado Ricci en esta referencia del Vita Barroca, ¿no? De este libro, esta monografía del año 1904, Vita Barocca, dice Corrado Ricci, la Miñata era una de tantas criaturas que el teatro barroco generaba con alegría y dejaba desaparecer con indiferencia. Pero los que todavía ven su sombra saben que detrás de esa apariencia grotesca ardía un alma verdadera y tal vez más viva que tantas hermosas imágenes mudas. Pues esto es un buen epílogo, ¿no? Para este referencia en el libro de Vita Barroca de Corrado Ricci sobre la Miñata. Para terminar este episodio sobre la Miñata, sí que me gustaría, como hago siempre cuando hablo de intérpretes, de acudir a la base de datos de Corago, de la base de datos sobre cantantes y arias y libretos de la Universidad de Bolonia, donde si consultamos las óperas que cantó la Miñata Maddalena Musi detta la Miñata, tenemos que su primera ópera fue en agosto de 1688 en Milán, L'Incoronazione di Darío en el papel de Oronte de Freschi. Luego cantó diferentes óperas en Parma, en Piacenza, en Génova, en Milán, Módena, Bologna, Milán de nuevo, Bolonia, Nápoles, Piacenza, Nápoles, Mantova y ya. No me aparece, curiosamente, en esta base de datos detalles sobre sus intervenciones en el Concert Spirituel en París ni en Londres. Con lo cual, este comentario de Ricci, pues hay que ponerlo entre paréntesis, o también habría que poner entre paréntesis si los datos de Corago son solamente referidos a las actuaciones de la Miñata en Italia. Luego hizo Amor spesso inganna de Sabbadini, Teodora Clemente de Domenico Gabrieli, Dionisio Siracusano de Perti, Giustino delle Grenzi, Numa Pompilio de Pagliardi, Eteocle e Polinice delle Grenzi, Diomene Punito d'Alcide de Sabadini, L'inganno scoperto per vendetta de Perti, Talestri innamorata d'Alessandro Magno de Sabadini, La Iacce de Lonati, Gli amori ministri della fortuna de Ziani, La forza della virtù de Pollarolo, Pirro e Demetrio de Alessandro Scarlatti, Nerone fatto Cesare de Perti, Comodo Antinono de Scarlatti, siempre Alessandro, Bononcini, Il trionfo di Camilla,
Le Mireno de Alessandro Scarlatti, La virtù trionfante dell'inganno de Sabadini, Perseo de Perti, La Iacce de Gasparini, La caduta de Decemviri de Alessandro Scarlatti, Il Muzio Scevola de Bononcini, Tito Manlio de Mancia, Prigioniero fortunato de Alessandro Scarlatti, Partenope de Mancia, Cesare in Alessandria de Aldrovandini, Gli inganni felici di Alessandro Scarlatti, L'Eraclea de Scarlatti, I rivali generosi de Ziani, La Semiramide de Aldrovandini, Tito Sempronio Gracco de Alessandro Scarlatti y Tiberio Imperatore d'Oriente de Alessandro Scarlatti. Como veis, fue una cantante que tocó mucho este repertorio en Nápoles de Scarlatti como uno de los grandes, ¿no? de esta ópera napolitana. De hecho, la estructura de las arias A, B, A es el estilo de aria napolitana que viene, cuyo, digamos, adalid es Alessandro Scarlatti, que fue uno de los primeros que adoptó esta estructura del área, el área tripartita con estructura ABA del área napolitana. Cantantes, pues cantantes tuvo contacto con los más grandes cantantes de su época, muchos castratos y también otras divas como Livia Nannini, la Polacchini, Nicola Grimaldi, la Contralora María Maddalena Manfredi, detta la Contalora. Estoy viendo el cast, los roles de Tiberio Imperatore d'Oriente, por ejemplo. Estoy viendo Tito Sempronio ahora para ver un poco en Corago siempre. La Polacchina, Rosa Gentili, la veneziana, Giulio Cavaletti, la Polacchini y Giovanni Battista Cavana, otro castrato. Estoy mirando, por ejemplo, la Partenope de Mancha, donde tuvo otra vez contacto con Antonio Predieri, Giovanni Battista Cavana, Nicola Grimaldi. Como vemos, si abrimos cada una de las entradas de esta base de datos, pues nos da mucha información sobre los cantantes con los cuales estuvo cantando y compartió escenario, y también nos da mucha información sobre el ambiente y sobre las compañías de ópera de la época. Bueno, pues sin más os dejo este episodio dedicado a la Miñata, con la esperanza de que en un futuro no muy lejano aparezcan más estudios, tesis, libros, monografías sobre una de las cantantes más importantes de la historia de la ópera. Un saludo y hasta el próximo episodio.